Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En el programa de hoy vamos a hablar con Raquel Roca. Raquel es periodista, es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha trabajado en diversos medios de comunicación, Cosmopolitan, El, Yodona, del Mundo. Y bueno, también es directora del máster en la gestión del talento en la era digital y profesora del posgrado de experto en marketing digital del IED Business School. Raquel ha escrito varios libros, uno de ellos que se llama ¿Y este crack te suena? Y Nomads, los trabajadores del futuro. Y precisamente de este último libro, de este último concepto, Nomad, que más allá que un concepto creo que se puede hablar o se puede interpretar como una mentalidad que tenemos que tener cualquier trabajador, es de lo que quería hablar hoy con Raquel. Buenos días, Raquel, y muchas gracias por dedicarme estos minutos de tu tiempo para charlar en el podcast. Hola, buenos días, Enrique. Es un placer estar contigo y con todos los oyentes. Raquel, como decía en la presentación, tú escribes, tanto has escrito en estos libros como en tu página web, escribes sobre marca personal, sobre el futuro del trabajo, sobre los nomads o los trabajadores del futuro, es decir, sobre las características que van a tener aquellas personas pues que quieran tener grandes posibilidades de encontrar empleo, de empleabilidad en el futuro. Antes de entrar a hablar y a descubrir en qué consisten los nomads y qué tiene que ver todo esto con el mundo del periodismo, me gustaría, Raquel, que nos contaras un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo ha sido esa evolución hasta especializarte en estos temas, porque ya que esto es un podcast sobre periodismo, tú eres periodista, pues creo que es interesante conocer tu experiencia en este terreno. Claro, pues os cuento. La verdad es que he desarrollado periodismo, he sido periodista durante muchísimo tiempo, unos 20 años más o menos. Y como bien comentabas al principio, pues he estado en muchos medios de comunicación, en las últimas etapas en revista femenina, pero he hecho televisión, he hecho diario, he hecho un poquito de todo, ¿no? De todos los sectores. Y cierto es que empecé como periodista cultural. Después fui haciendo más cosas, pero siempre he tenido una gran vertiente orientada a personas, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, todo lo que era pues coordinación de equipos, gestión de personas, en fin, eso siempre me ha llamado la atención. Y todo lo que tenía que ver con la mejora de la empleabilidad de las personas, tanto gente que tenía en mi equipo como para comunicarlo a través de reportajes al exterior, pues también era una de las cosas que más me ha gustado hacer. Y con esa tendencia que ya llevaba yo dentro de mí, hace pues unos 3-4 años más o menos, descubrí o apareció en mi vida el concepto Nomad. Y bueno, pues me llamó la atención, empecé a investigar sobre lo que significaba y ahí fue cuando empecé a especializarme en lo que son tendencias laborales, tendencias de futuro, hacia dónde vamos profesionalmente hablando y cuáles son las empresas y las características del profesional que mejor encajan en este futuro tan cambiante. Sí, porque el concepto nómada o nómada del conocimiento es distinto al de hasta ahora conocíamos, bueno, lógicamente el concepto de autónomo, de freelance o también de nómada digital, aquella persona que viaja por el mundo, ¿no? Un poco, bueno, pues con herramientas digitales, pero el concepto nomad es distinto. ¿En qué consiste? Sí, no, es un neologismo, empiezo por ahí, ¿vale? Por la parte más lingüística, ¿no? Uh-huh. Y es un concepto que mezcla la palabra know, de conocimiento, y nómada, de nómada. Y al final lo que hace alusión es al trabajador del conocimiento, es decir, al trabajador del siglo XXI, porque como bien sabemos, y luego podemos hablar un poquito más sobre ello, bueno, pues el trabajo del futuro pasa sobre todo por desarrollar nuestro conocimiento, ya que todo lo que tiene que ver con manufactura, pues bueno, claramente está siendo robotizada y sustituida por la inteligencia artificial, uh-huh, entre otras cosas. Este es un concepto que lo sacó a la luz o lo creó un doctor, el doctor John Moravec, que es un sociólogo norteamericano, que además, bueno, pues tengo la grandísima suerte de que haya sido la persona que ha hecho el prólogo de mi libro. Y bueno, hace alusión a un porcentaje muy grande y cada vez más grande de perfiles profesionales que deciden trabajar por cuenta propia, por cuenta ajena. Pero, como bien dices, ahora sí que convendría detallar un poquito más la diferencia entre lo que es un perfil laboral y lo que es una mentalidad, que como bien comentas, para mí es mucho más importante. Y yo hablo de mentalidad, y en mi libro me gusta hablar más de mentalidad nomad, porque todos
todo el mundo, todas las personas, independientemente, bueno, pues del cargo que estés ejerciendo, por supuesto de la edad que tengas, de si eres una persona que trabaja de manera independiente, es una persona que está contratada en una compañía, necesitamos desarrollar unas habilidades y unas skills nuevas que nos mejoren la empleabilidad y hagan que tengamos un mejor futuro. Por eso digo, no importa tanto el tipo de profesión que desarrolles o cómo lo desarrolles, sino que esto es una necesidad para todos. Sí, entonces, aunque tengamos que desarrollar unas habilidades, pero lo primero de todo, la diferencia entre unos profesionales y otros, lo primero está en la mentalidad, es decir, que tengamos una mentalidad flexible, pues, abierta a un aprendizaje. Absolutamente. De hecho, sí, perdona. No, esa es la primera diferencia entre unos y otros. Para mí sí, o la primera diferencia o el primer paso que hay que dar para adquirir esta mentalidad Nomad, ¿no? Al final, la esencia del Nomad es que es una persona que es flexible, que valora su libertad tanto por la gestión de su tiempo como de su trabajo, es decir, son personas que se autogestionan e insisto, te puedes autogestionar independientemente de que estés contratado en una empresa. Al final, cuando tú desarrollas esta mentalidad, bueno, pues acabas siendo una especie de emprendedor interno, ¿no? Que es el gran sueño de toda compañía. Y para mí lo más importante es eso, es que tienen una mentalidad líquida, adaptable al cambio continuo en el que estamos sumergidos y que son muy responsables de su propia autogestión, que esto significa su propio autoaprendizaje, es decir, tenemos que estar aprendiendo constantemente cosas nuevas porque la tecnología está cambiando todo el rato. Y luego, además, un tercer punto que es muy significativo y característico de este perfil profesional es que son personas que potencian la colaboración y la participación, lo que es la co-creación. Todo su conocimiento lo expanden y lo comparten, ¿no? Que esa es una novedad con respecto, por ejemplo, pues al perfil típico de freelance o de autónomo, ¿no? De antaño. Sí, poner todo ese conocimiento, pues como ocurre ahora con las redes sociales o con esto mismo que estamos haciendo, un podcast. Hay gente que comparte en Internet, a través de diferentes formatos, información o conocimientos de gran valor. Eso sería un perfil que va adaptándose a ese concepto de Nomad, ¿no? Absolutamente. Al final, si nos damos cuenta, las redes sociales lo que están haciendo es cuando se usan bien, porque también se usan muy mal, pero cuando se usan en positivo, lo que están haciendo es potenciar esa característica de seres sociales que tenemos los seres humanos. Y al final es un enorme acto de generosidad, porque es lo que hacen las personas, bueno, pues como tú, como tantas otras personas que están dedicando un tiempo extra a compartir el conocimiento que tienen o que van adquiriendo con los demás, pues para ayudar y para que haya un beneficio y una relación de win-win para todos, ¿no? Entonces, eso claramente es muy típico de esta mentalidad del siglo XXI. Como decías, es una cuestión que afecta tanto a todas las situaciones profesionales, gente que está en activo pero que también pasa por una situación de desempleo, como a todos los perfiles, sea tanto pues gente directiva como de perfiles intermedios. Lo primero es que tenemos es tomar conciencia de la situación, de lo que has dicho, que vivimos en una sociedad líquida, y también tomar control de nuestra vida profesional. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, yo siempre recomiendo que haya un primer paso, ¿no? Que es aprender a gestionar el cambio y el miedo que nos produce el cambio, porque es el gran paralizador de todo, ¿no? Y es normal y es muy humano que, bueno, pues cuando nos hemos quedado en nuestra zona de confort, que muy a menudo es una zona de inconfort total, pero cuando estamos ahí, bueno, pues lo desconocido, avanzar o cambiar, pues no nos da como reparo. Entonces, yo lo primero que aconsejo es que hagamos un fin de semana para estudiarnos de manera muy sincera y reconocer cuáles son nuestros miedos y los grandes para lo que nos paraliza internamente, para dar ese salto. Una vez que somos capaces de tomar la decisión de avanzar, porque ya hemos detectado qué es lo que nos está paralizando, el siguiente paso para mí es abrir la mente y empezar a tomar referencias y aprender y a escuchar y a ver y a sacar la cabeza fuera de la caja, ¿no? Porque normalmente también nuestro trabajo diario, lo que nos encontramos metidos, nos impide mirar más allá, ¿no? Y entonces nuestro mundo acaba siendo muy limitado. Entonces, bueno, pues que nos tomemos también tiempo, busquemos horas, y si hacemos eso nos daremos cuenta de que hay una corriente de cambio muy fuerte en el que nos necesitamos de manera imperiosa adaptarnos a una realidad que está llegando de manera muy fuerte y que es muy bonita, que creo que va a ser muy positiva para todos los trabajadores, pero no lo será para las personas que se quedan anquilosadas en el pasado. Sí, y tampoco es una cuestión de edad, porque en un artículo de tu blog decías que, por ejemplo, una persona con 40 años, a una persona con esta edad aún le queda pues el 67%, creo recordar, de su vida laboral. Por tanto, hay que dejar de pensar que somos una persona o que es una persona vieja con 40 o 42 años para ser contratados. No es una cuestión de jóvenes ser nómad o de una persona con 40 o 50 años, en absoluto, ¿no?
En absoluto. De hecho, ese es un gran error que se está cometiendo, todavía se sigue cometiendo, ¿no? en muchos países, España entre ellos, que es haber puesto una especie de barrera psicológica y corte en los 40, ¿no? A nivel de empresa, recursos humanos, ¿no? Pues a menudo la contratación a mayores de 40 pues que se reduce drásticamente porque se piensan que son viejos, y por otro lado las personas que tienen 40 o han cumplido o tienen más de 40 a sí mismas también se limitan porque a sí mismas se consideran que son mayores para seguir evolucionando. Y ese dato, que es de una tabla de Schwartz, que es de las más recientes, que trabaja con tema de estadística actual, lo que nos dice es que todo lo contrario, es que con 40 años nos queda más tiempo por delante por trabajar del que ya hemos trabajado. Es decir, o nos ponemos las pilas ya, sí, o sí que nos vamos a quedar totalmente obsoletos, ¿no? Y además una persona con 40, 50 años, con tanto tiempo por delante por trabajo, con todo ese baggage que tiene en la mochila de experiencia y de conocimiento, ¿no? Que es que eso no lo da nada más que la propia experiencia. Si además esa persona está actualizada y digitalizada y tiene características adecuadas a este siglo, vamos, me parece que es pues un talentazo que desde luego no habría que perder, sino potenciar. Claro, porque la evolución, aunque no nos demos cuenta, o la adaptación a los cambios, ya ha sido también en el pasado. Es decir, yo creo que como tú estudiamos periodismo cuando era una carrera completamente analógica, que no existían ni se podían imaginar las herramientas que hoy estamos usando. Esto mismo que estamos haciendo hoy, ¿no? A través de Internet, tener una conversación, grabarla, un podcast, no podíamos imaginarlo. Hay muchas herramientas y muchas profesiones alrededor del periodismo que no existían cuando nosotros estudiábamos. Entonces, es una profesión que en su esencia, en los principios, se sigue manteniendo, pero que hemos tenido que ir evolucionando con ella. Totalmente. De hecho, bueno, te imagino que sí, nos pasaría igual. Yo creo que toqué el ordenador en toda la carrera un día, en 5 años. Sí. Y luego, pues yo utilizamos el tipómetro, ¿no? Unas cosas absolutamente demenciales y para cualquier estudiante de periodismo a día de hoy, ¿no? Era otro mundo y tuvimos que adaptarnos de nuestras carreras a hacer un salto de lo analógico total a lo digital, ¿no? Y bendito sea lo digital, porque es que trabajamos en unas maneras que eran bastante costosas, ¿no? Yendo a buscar archivos a la hemeroteca, en fin, unas cosas que hoy en día pues es que son muchísimo más fáciles, ¿no? de hacer con todo el entorno digital que tenemos, ¿no? Pero es verdad que hay un montón de profesiones que eran inimaginables. Pues esto mismo pasa en todos los sectores y es la proyección que tenemos que hacer al futuro. Es que van a aparecer cantidad de trabajos que a día de hoy no sabemos ni cuáles van a ser y que probablemente nosotros acabemos desarrollando. Ahora tenemos que estar preparados, de ahí lo de la mente flexible, a ir adaptándonos a estas nuevas circunstancias que vayan a surgir. La diferencia del cambio es que el cambio, debido a las nuevas tecnologías, es exponencial, entonces va muy rápido, ¿vale? Con lo cual tenemos que darnos cuenta de que todo ese cambio que hemos estado ya viviendo ha sido más o menos paulatino, pero ahora el cambio se acelera, con lo cual, bueno, pues la necesidad de aprendizaje también tiene que ser más rápida. Sí, fíjate que me decía, hablaba hace unas semanas con el responsable del Laboratorio de Innovación del Diario de Navarra y me decía que los jóvenes, los estudiantes que entran a hacer allí prácticas, que ya no querían, o que se sigue repitiendo, pero que cada vez menos se sigue repitiendo el modelo en el periodismo, de cuando tú entrabas en una redacción lo que querías era mimetizarte con la redacción y querías aspirar a ser el redactor jefe que estaba ahí haciendo lo mismo que hacía él, pero ya cada vez menos. Los jóvenes sí que lo tienen claro, que esa mentalidad cuando llegan a una redacción la revolucionan, ¿no? Cuando llegan a un trabajo. Por los jóvenes y los que somos menos jóvenes bueno. También hace tiempo que creo que queríamos lo mismo, creo que en esencia siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora, por suerte, hay tantas herramientas alrededor de las personas para poder desarrollar sus propios negocios, incluso si quieren, ¿no? A nivel digital, porque hoy en día puedes hacer cosas alternativas sin tampoco necesidad de tener un desembolso económico, ¿no? Grande, y de poder dar a conocer tus ideas, como decíamos, a través de blogs, de tantas otras cosas que ya no estás impedido por una fuerza más poderosa, ¿no? Sino que muchas fuerzas pequeñitas pueden hacer muchos más cambios, ¿no? Y es muy interesante. Pero es verdad que todavía en España hay, digamos que mucha gente joven que todavía se le ha transmitido por sus padres y por los profesores y sistemas educativos obsoletos ideas que no les van a funcionar, ¿no? Y eso es una tristeza, ¿no? También tenemos que ser muy responsables de qué estamos contando a nuestros hijos, porque lo que ellos van a vivir en un futuro, si para nosotros ya va a ser totalmente distinto, para ellos ni te
te cuento, ¿no? Con lo cual, transmitir ideas de que te busques un trabajo fijo en una empresa segura, pues no es hacerles daño, no es hacerles bien. Por mucho que interiormente deseáramos que fuera así, ¿no? Pero es que no es la realidad con la que se van a encontrar. Entonces, hay que ser responsables también con eso. Pero claramente mucha gente joven, lógicamente, viene dentro de su propia naturaleza de edad, con ideas de cambio, y lo maravilloso es que seamos capaces de escucharles y aportar esa frescura en los sistemas y en las redacciones, claro que sí. Sí, con mentalidad de cambio y también con mentalidad de no quedarse apoltronado en el puesto. Es decir, porque yo lo veo, me lo consultan estudiantes o compañeros incluso de trabajo, que cuando llevan un tiempo en su puesto de trabajo y ven que no tienen un reto personal, que se han acostumbrado a ese puesto de trabajo, enseguida quieren cambiar. Una persona ahora va a cambiar, no sé, 10, 12 veces, 15 veces a lo largo de su vida laboral de trabajo. Esa es la mentalidad, ¿no? No tener miedo a cambiar. Claro, es verdad. Si más o menos los estudios dicen 11, 12, a mí me parece poco, sí. La verdad. No sé, yo creo que llevo 16 y era en otra época, ¿no? Sí, además los periodistas somos muy dados a eso, claro, a ir cambiando de claro, empleo. Pero es lo que dice, no solamente incluso efectivamente, cambiar de empresa, sino cambiar de sector. Sí. Eso es lo más interesante, ¿no? O sea, que hoy empiezas siendo periodista, un poco como es mi caso, ¿no? Y al final, en un momento determinado, haces una variación, no pierdes tu esencia, pero cambias de sector y desarrollas otro tipo de trabajo que es diferente, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Y para eso, efectivamente, hay que tener una mente muy moldeable, muy adaptable al cambio, para ver qué nuevas circunstancias tienes delante de ti y aprovecharlas, ¿no? Siempre y cuando estés conectado con tu propósito. Para mí eso es lo más importante. Creo que una de las cosas muy positivas que traen nuevas generaciones, insisto, también la tiene gente más mayor, es que desean disfrutar del camino. Y para mí eso es muy importante, porque a nosotros nos vendieron que teníamos que sufrir y que el trabajo era duro para acabar disfrutando de la jubilación, ¿no? O disfrutar en las vacaciones. Y yo creo que es un error, ¿no? Lo de pensar en qué bien que ya llega el viernes es una tristeza. Sí. Y entonces me parece que ellos están muy bien porque quieren trabajos que enganchen con su espíritu, con su forma de ser, y que además disfruten haciéndolo, y eso me parece hiper positivo. Sí, porque lo que hay que luchar es contra ese entorno que muchas veces te dice que lo mejor es quedarse en un trabajo de 600, 800 euros al mes que emprender, ¿no? Que la economía está muy mal. Hay que luchar contra esa mentalidad, que saliendo fuera y haciendo cosas nuevas, como decíamos antes, responsabilizándonos de nuestra vida profesional, vamos a avanzar. Yo creo que lo más importante es que te sientas que estás aportando con lo que estás haciendo, sí, y que te satisface lo que estás haciendo. Ya ni siquiera miraría la parte económica, ¿no? Porque lo que es mucho para unos es poco para otros y al revés, ¿no? Entonces, ahí me costaría mucho marcar una tendencia económica, pero sí que creo que hay gente que además prefiere estar trabajando dentro y contratada, no tanto por la seguridad, sino por lo que puedes encontrar alrededor, ¿no? Porque por su forma de ser le es más costoso ser extrovertido, en fin, por una serie de características. No importa cómo seas, sí, hay sitio para todos, pero lo importante es que te sientas bien haciéndolo y que sientes que estás aportando. Si llega un momento en el que no sientes que estés aportando, dando lo mejor de ti en ese trabajo, entonces sí, muévete, porque estás desperdiciando tu talento y además estás desperdiciando el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, eso sí que es importante, con lo cual también hay que tener en cuenta que lo de la seguridad es una quimera. Por eso digo, aunque tu preferencia, y sé que hay mucha gente así, sea estar contratado en una compañía, en una empresa, hay que pensar que eso no dura para siempre, que no puede durar para siempre. Sí. En esto que estamos hablando hay otros dos ámbitos, otros dos aspectos que hay que abordar. Uno es el de la formación, ¿no? Cada vez más, sobre todo, hombre, no sé, en carreras como de medicina o ingeniería, la formación reglada, institucional, yo creo que será muy importante, pero en ámbitos como el nuestro, como el periodismo, que está pues, en constante evolución, o en todo el marketing, comunicación, lo que tenemos que interesarnos es por cursos, por formaciones muy ad hoc, muy específicas para resolver problemas concretos. Yo creo que se tiene que combinar las dos cosas. O sea, lo que necesitamos, para mí, es si has acertado, claro, con la carrera, por decirlo de alguna manera. No es necesario hoy en día, y sabemos, tenemos grandes ejemplos de grandes cracks del mundo, sobre todo tecnológico, bueno, pues que han hecho unos negocios increíbles sin tener una carrera finalizada, ¿no? Sabemos que no es necesario. Pero sí que creo que si tú tienes un expertise determinado, ¿vale? Y la carrera, por ejemplo, me parece que es maravillosa, no solamente por los conocimientos, porque depende de dónde la hagas y quién te toque
de profesor, pero sí muchas veces por los contactos y el espíritu que se te contagia dentro, ¿no? De estar con otros alumnos, en fin, esa parte de experiencia que se tiene en la universidad me parece que es muy positiva, ¿no? Es muy interesante. Pero independientemente de esto, lo que está claro es que tenemos que estar todo el rato formándonos continuamente, incluso también ese doctor que ha tenido una carrera obligatoria de conocimientos que tienes que tener, pero después le va a tocar seguir formándose continuamente porque seguramente vaya a tener que utilizar nuevas tecnologías en su desarrollo diario profesional que va a tener que conocer y porque además ya no nos podemos quedar parados en lo que sabíamos porque es que todo, y la medicina por ejemplo es un cambio que está cambiando de manera brutal, va evolucionando. Yo que recomiendo, si es posible, tener una clara línea de expertise que conecte con tu esencia y después, yo siempre lo comparo con un móvil, ¿no? Tener ese software de base y después ir poniendo y quitando aplicaciones en función de lo que vayamos necesitando por el camino. Sí, no, yo estoy de acuerdo completamente. Yo soy periodista, pero también doy clases en la universidad como profesor asociado. Yo defiendo que el paso por la universidad es necesario, como bien decías, pero también es muy importante lo que has aportado o lo que has apuntado. Los propios profesores, yo mismo me estoy formando. Una forma de aprender es enseñar, ¿no? Y según voy enseñando cosas, también me tengo que formar para ir enseñando cosas diferentes e ir adaptándome no puedo seguir enseñando el tipómetro o cosas que ya no se utilizan, lógicamente. Claro, ese es el gran problema que yo creo que tenemos todavía en la educación, ¿no? Que los profesores siguen impartiendo las materias que impartían hace 20 años. Sí. Es que es una cosa absolutamente de locos, ¿no? Y muchas veces con metodologías iguales de hace 20 años en el colegio o en la universidad. Es decir, con textos, con libros de texto, unas cosas que ya no tienen ningún sentido en este entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, claro, para mí el primer paso sería que la docencia, los docentes, cuanto más activo sea el docente en el exterior, más va a aportar al interior. Eso también es un clásico. Pero que necesita estar actualizándose continuamente para transmitir precisamente esos contenidos. Para mí una cosa que no tiene sentido y se dice muy a menudo, pero es que es verdad, no necesito un profesor que me enseñe cosas que me va a enseñar mucho mejor Google. Es que eso no es el sentido del profesor. El sentido del profesor también ya pasa por ser un facilitador del conocimiento de los alumnos. Y es un rol bastante distinto al de la chapa, por decirlo de alguna manera, unidireccional, ¿no? Sí, la típica clase magistral. Exacto. Es que ya no tiene sentido. Sí. Porque probablemente hay un profesor de Harvard que ha colgado su TED que es mucho más interesante que lo que tú estés contando. Entonces, ¿qué decir? Es, bueno, dentro de un sentido común, ¿no? Es mezclar metodologías, pero lo que está claro es que yo creo que el alumnado lo que necesita son profesores facilitadores del conocimiento, que les enseñen a aprender y sobre todo que les transmitan pasión por las materias que están impartiendo. En esta revolución que estamos hablando del conocimiento y del mercado laboral, además de los trabajadores y de la formación, hay otra parte que son las empresas, ¿no? Las empresas, en nuestro caso los medios de comunicación, también tienen que cambiar esa mentalidad y comprender que los nuevos trabajadores se mueven por otras motivaciones distintas a la supuesta seguridad laboral, como hablábamos, y que ya cada vez más se prioriza cuestiones, pues no sé, como la flexibilidad, la promoción interna, la motivación, la felicidad también. Por supuesto. Yo creo que el sector de los medios, que es un sector, bueno, que ha sido muy disruptivo, ¿no? No sé por la palabra, se le ha hecho mucha disrupción por muchas vías distintas, como en su momento le pasó al mercado del disco, ¿no? Y demás, y los medios están viviendo lo mismo. Y es curioso, ¿no? Como empresas tradicionales o un periodismo súper tradicional que todavía está intentando mantenerse y de repente se abre un nuevo medio de comunicación tecnológico, periodismo tecnológico, o sea, utilizando las nuevas tecnologías, pero el sistema de organización del trabajo es exactamente igual que se utilizaba en el periodismo de papel tradicional, ¿no? Los mismos roles, la misma presencialidad en el entorno de trabajo, el mismo control, en fin, al final el resultado es el mismo. Con lo cual, yo creo que hay que comprender que transformación digital significa transformación de la organización, transformación del modelo de trabajo que se tiene de eso dentro de la empresa. Y eso pasa por ser empresa mucho más humanizada, por ser una empresa mucho más flexible, por poner al empleado, que no solamente al cliente o al lector, en el foco o en el centro de esta transformación del proceso de trabajo. Y por supuesto la felicidad, es que acabamos de pasar el día de la felicidad, sí. No es que sea una necesidad, es que es mucho más que eso, es que al final es una cuestión de números, ¿no? Si las personas nos encontramos a gusto trabajando en el entorno, vamos a dar lo mejor de nosotros. Si estamos en un entorno que es opresivo o que no nos permite crecer o que no nos permite innovar y ofrecer y aportar nuestras ideas, ni vamos a estar felices ni vamos a dar lo mejor de
de nosotros. Es más, vamos a dar lo mínimo, ¿no? Con lo cual, al final, es súper contraproducente no tener en cuenta, no trabajar el employee centricity. Sí. Además, hay otro aspecto que hemos estado sobrevolando en toda la conversación que estamos teniendo, que lo hemos abordado un poquito al principio, y en el que haces tú, en tu libro haces, de hecho, un capítulo aparte. El nombre del capítulo merece un capítulo aparte, y es el desarrollo de la marca personal, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo también en el podcast fue uno de los primeros programas que abordé la necesidad imprescindible de construirse una marca personal. ¿Qué beneficios tiene construirse una marca personal? ¿Por qué es imprescindible ahora para cualquier trabajador construirse una marca personal? Sí, es imprescindible porque vivimos en la era tecnológica, en la economía digital, y tenemos que ser, como profesionales, seres digitales y profesionales digitales, y eso solamente se puede demostrar mostrándolo al mundo, con lo cual es inevitable o es muy recomendable que podamos mostrar ese perfil de quiénes somos como profesionales hoy en día en las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son las herramientas digitales, ¿no? Estamos hablando de tener un blog, estamos hablando de tener una página web o de tener bien formados y bien usados las redes sociales, es decir, generar todo un englomerado digital que muestre quiénes somos, y también porque son las vías para decir esto que decíamos al principio, que es la capacidad de compartir conocimiento, de adquirir conocimiento, de potenciar ese aprendizaje invisible compartiendo con los demás. Eso nos lo permiten las nuevas tecnologías, ¿no? Y aparte es que hay otra cosa, que es que hasta ahora daba mucho miedo, incluso hay empresas que todavía les asusta, que sus empleados tengan fuertes marcas personales, ¿no? Porque pueden opacar a la propia compañía, y es un error, ¿no? La empresa que ya, como digo yo, la empresa que va haciendo transición hacia la inteligente, lo que hace es todo lo contrario, es potenciar y ayudar a formar a sus empleados en potenciar sus personal brand y sus marcas personales, porque han entendido que al final lo que hacen es ayudar además a la distribución de marca y a la mejora de la marca de la propia compañía en sí, con lo cual no tiene sentido. Es más, las nuevas formas de contratación y los nuevos especialistas en recursos humanos, sobre todo de empresa americana, lógicamente, más de Valley, lo que tienen en cuenta a la hora de contratar a una persona, a un talento, es el nivel de digitalización que tienen, el número de publicaciones que hacen y cuál es su network. Es decir, cuál es su capital social en digital. Es decir, ha variado completamente los requisitos de contratación de las personas, ¿no? Y además es que la manera de que te encuentren hoy en día va a ser googleando tu nombre, ¿no? Que te puedan encontrar en LinkedIn, que tengas un buen perfil. Es que no tiene sentido no mostrarnos al mundo, ¿no? Y vamos, es súper importante. Y no lo digo yo, como digo siempre, lo digo yo, lo dices tú, Enrique, pero también lo dicen los consejos de grandes estudios de consultoras como Pricewaterhouse. Sí, además, en el caso de los medios de comunicación, de los periodistas, es básico lo que hablabas antes de la marca personal y la marca del medio de comunicación. Los periodistas que tienen una marca personal potente, que se mueven muy bien en redes sociales o en televisión, ellos arrastran también gente para sus propios medios de comunicación y se convierten en referencia, y la gente cada vez más no quiere ver una marca de un medio de comunicación, sino que quiere identificar las informaciones con una persona en concreto, ¿no? Claro, es que es así. Nosotros ya, todas las personas, somos grandes buscadores de información. Sabemos movernos perfectamente, o la mayoría de nosotros nos movemos perfectamente en el mundo digital. Es que cada uno somos nuestro propio medio de comunicación. Recibimos información, pero también la compartimos directamente. La distribuimos. Y la fiabilidad no nos la da una marca, como antiguamente, o una cabecera. Nos la dan las personas, los nombres y apellidos de la gente con la que sentimos una empatía o que nos han generado confianza, ¿no? No la marca en sí, que es mucho más etérea y mucho más abstracta. Con lo cual, efectivamente, el poder de un medio es tener entre sus filas, eso siempre ha sido así, ¿no? Como los líderes de opinión y demás, pero es que ahora la fuerza es mucho más potente que nunca. Entonces, efectivamente, lo que te interesa como medio es tener grandes movilizadores de personas que tengan un personal branding muy fuerte para movilizar contenidos o para transmitir las ideas que deseen transmitir, ¿no? Sí. No tiene sentido hacer otra cosa. Sí, dice además Andrés Pérez Ortega, otra de las personas de referencia también, todo lo relacionado con la marca personal, en el ámbito en el que tú te mueves, decía constantemente en sus libros, en su página web, dice que todos tenemos que pensar en nosotros mismos como una empresa, ¿no? Como yo SL, la mentalidad de nuestra empresa, y de que nos veamos nosotros mismos como una empresa en la que tenemos un producto, pero también tenemos que innovar, tenemos que comunicar cosas. Esa sin duda es la mentalidad del nómada del conocimiento. Totalmente, sí, Andrés, que además le menciono en mi libro también, porque para mí fue uno de los grandes padres dentro de la enseñanza de la
del personal branding, pero es uno de los pioneros en este tema, y tiene toda la razón. Es que nosotros tenemos que vernos como emprendedores, que es lo que digo siempre. Al final, todos, cuando generamos una marca personal y trabajamos en ella, estamos emprendiendo en nuestro mini negocio, aunque no tengamos intención de sacar dinero de nuestro personal branding, me refiero. Pero sí que es un emprendimiento, porque le dedicas horas, tienes que innovar, tienes que crear para ver cómo lo estás haciendo, para ver cómo te estás diferenciando del resto de la gente que pueda hacer cosas similares a las tuyas, para buscarte tu hueco. Al final es una actitud súper emprendedora la de generar una marca personal, ¿no? Con lo cual es muy interesante, porque son un montón del propio proceso de creación y de mantenimiento que te obliga además a estar todo el rato trabajando sobre ella. Al final estás adquiriendo unas habilidades que son súper positivas para aplicar a tu trabajo que tengas o a la empresa en la que tú tengas, ¿no? Porque es lo que digo, desarrollas una mentalidad de emprendimiento y eso es muy positivo. Sí, otro de los aspectos que yo también les hago mucho hincapié a los estudiantes cuando en la universidad, lo de la marca personal, les digo desde ya, si no tenéis, abriros un blog, cuidar vuestras redes sociales. Y otro de los aspectos es la especialización, ¿no? Evidentemente, bueno, pues a lo largo de una trayectoria de una vida profesional, tú te puedes especializar y puedes ir evolucionando, como es tu caso. Pero es importante ir especializándose, y cuanto más concreta sea la especialización, mejor, porque eso lo que te va a permitir es posicionarte mejor en el mercado laboral. Pues uno de los grandes paradigmas, porque hay bastantes, pero uno de los grandes paradigmas del siglo XXI y en concreto del profesional que mejor encaja, del nomad, es precisamente que necesita especializarse por un lado y por otro lado necesita tener amplios conocimientos e interés por todo. Sí. Entonces, efectivamente, cuanto más especializada sea tu área de interés, más probabilidades vas a tener de ser contratado en algo más específico, pero a la vez necesitas una mentalidad muy generalista, de entendimiento, por ejemplo, si eres una persona muy técnica o tu desarrollo profesional o tu expertise principal es muy técnico, no te sirve, ya no es suficiente, vas a tener que desarrollar un montón y ir aprendiendo y cruzar un montón de habilidades blandas, ¿no? De soft skills que la llaman, porque hoy en día te las van a pedir y son vitales para cualquier trabajo, por ejemplo, ¿no? Y eso nos pasa un poco a todos, es ese paradigma, ¿no? De un expertise, es lo que tú decías, a lo mejor también el riesgo es que si me focalizo en algo muy, muy específico puede quedar obsoleto, porque nunca sabes, ¿no? Si me quedo obsoleto y no he estado preparado para ir adquiriendo nuevas habilidades o para ser capaz de transferir cosas que me son útiles de eso que yo conocía a otro tipo de sector o a otro campo, me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces hay que convivir con esa dualidad. Sí, y también aprender de los mejores. Lo estamos haciendo aquí, estamos hablando contigo, estamos citando a Andrés Pérez Ortega. Hay que fijarse en referentes para ir aprendiendo de ellos, de lo que han hecho otros, y bueno, es una información que es muy válida y muy útil. Totalmente, como dice Paco Alcaide, ¿no? Sí. Y con su libro, pues sí, claramente yo creo que lo mejor es inspirarse y rodearse de gente que te pueda aportar. Yo, por ejemplo, pues pertenezco a un club de personas que somos los de Nomads Hub, ¿no? Es un hub de personas que tenemos esta mentalidad de nomads, que somos de 1000 sitios distintos con cargos totalmente diferentes y actividades que no tienen nada que ver, pero que nos une en concreto la necesidad o el gusto por compartir conocimiento y por ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Como decimos, de ser buena gente, es que eso es súper importante. Entonces, tener referencias e inspiraciones y gente a tu alrededor es vital. Somos seres sociales y no somos capaces de hacer absolutamente nada ni vamos a llegar a ninguna parte con éxito si no nos rodeamos de gente que nos sostenga, que nos apoye y que nos impulse, ¿no? Y eso es así. Me parece que lo maravilloso de esta era digital es que precisamente el entorno tecnológico y digital nos ayuda muchísimo a tener una gran y fuerte red de sostén alrededor nuestro. Sí, que este entorno también te da muchas posibilidades. Decías, veía estos días de atrás preparando esta entrevista una charla tuya TED, que ponías el ejemplo de un ascensor, ¿no? Decías algo así como si la gente que está en un ascensor no te gusta, ¿no? Que estás en una situación, yo creo que haciendo la comparación, ahora nos lo explicas, con un puesto de trabajo, que si la gente que está en el ascensor no te gusta o el ambiente de ese ascensor es tóxico, pues que podías subir por las escaleras. Hay opciones, ¿no? Para modificar tu situación laboral. Efectivamente, era un poco lo que venía a entender, ¿no? Que muchas veces la vida creemos que nos pone en una situación determinada y nos pone en situaciones determinadas, pero se nos olvida que nosotros tenemos la palanca o el interruptor de encender, apagar la luz o de abrir o cerrar la puerta, ¿no? Es que va a depender de nuestra actitud con respecto a dentro de unas circunstancias, de cómo nos enfrentemos a la vida. Y efectivamente, si no te gusta subir en ascensores porque te incomodan, puedes subir por las escaleras, pero por otro lado, si te subes en un ascensor y te incomoda, a lo mejor puedes hacer un ejercicio
ejercicio de mirar más allá, ¿no? Y de hacer un ejercicio de empatía o de habilidades sociales que te lleven a darte cuenta de que tenemos gente maravillosa a nuestro alrededor, pero que a priori pues es que nos da pereza, ¿no? Mirar un poquito más. O sea, hay muchas interpretaciones que se pueden hacer, pero lo que está claro es que tenemos que desarrollar estas capacidades sociales, ¿no? De que nos humanizan, ¿no? Que son propias del ser humano, y darnos cuenta de que la autogestión, como decíamos al principio de la entrevista, es lo más importante, ¿no? El que nosotros tenemos que tener el control. Debemos de tomar las riendas de lo que suceda en nuestra vida a nivel profesional clarísimamente. Sí, el resumen yo creo que es ese, que cada uno tiene que ser responsable de su futuro laboral y que ya no vale esperar que te lo vaya a solucionar una empresa o el Estado, que tal como está el tema de las pensiones y demás, no podemos aspirar a eso y que tenemos que ser responsables nosotros de nuestro futuro laboral. Hay que asumirlo. Pues sí, sé que cuesta, ¿no? Porque a mí también me costó en su momento, ¿no? Yo, cuando vienes de muchos años de ser una persona asalariada y no has hecho emprendimiento antes o no eres empresario, lógicamente el salto es más costoso, ¿no? Porque estás acostumbrado a una cierta ficticia seguridad y bueno, pues esa estabilidad económica, ¿no? Y de repente cuando das el salto pues cuesta más, ¿no? Pero para mí haber aprendido a lidiar con la incertidumbre, por ejemplo, me ha sido una ayuda brutal, ¿no? Porque al final te das cuenta de que la incertidumbre es una constante, ¿no? Igual que el cambio va a estar siempre ahí, la incertidumbre también, ¿no? Por suerte no tenemos el control de todo lo que nos va a pasar pasado mañana, porque si no sería horrible, ¿no? Saber lo que te va a pasar dentro de 3 meses con antelación me parece que sería lo peor, ¿no? Como seres humanos no lo soportaríamos, ¿no? Pero yo creo que sí, la responsabilidad, entender que la responsabilidad depende o está sobre nuestros hombros. Para mí es muy importante ser autogestores, ¿no? Y sobre todo eso nos ayuda a evitar el victimismo y a no echar la culpa de lo malo que te pase siempre a los demás. Sí, ver que además en una situación como esa, y también para los periodistas, pero en una situación como esa lo que tienes que hacer es, y lo hemos hablado, ayudar a los demás, ver cómo tu producto, tu servicio, lo que tú estés ofreciendo al mercado soluciona una necesidad del mercado o hay una demanda del mercado, porque eso es lo que te va a permitir vivir. Absolutamente. Es que a mí me pasa como a ti, ¿no? Que se me acercaba gente joven que estaba empezando en los primeros años de la carrera de periodismo y cómo está el patio tal y como está, es que no vamos a encontrar otra vez, es que tienes el patio mejor que nunca. Sí. Porque tienes unas opciones que en otras generaciones no ha habido, que es que tú puedas empezar a construir y a comunicar y a contar tus cosas, lo que te guste, lo que te interesa, por otras vías, ¿no? Eso es una suerte enorme. Tienes en tu mano la capacidad de empezar a construir tus cosas, ¿no? Y si empiezas desde que eres muy joven, cuando llegues a algún sitio donde te gustaría trabajar, van a ver todo lo que tú ya has estado generando, ¿no? Lo vas a tener mucho más fácil, no empiezas de cero. Empiezas de cero si tú quieres, pero puedes combinar tus prácticas o si no tienes prácticas, con tu propia práctica a través de tus propios medios digitales, ¿no? Eso me parece que es una grandísima suerte que tiene hoy en día los profesionales más jóvenes, ¿no? Y que para mí sería clase de marca personal vital desde primero de carrera, incluso te diría que en el colegio. Sí, porque es que con cualquier persona con un ordenador y una conexión a internet pues puede ir gestionando su propio posicionamiento y porque a mí me pasa cuando de recursos humanos a mí me dan pues 3 o 4 o 5 o 6 perfiles para unas prácticas de verano para contratar a alguien, pues yo lo primero que hago es ir a las redes sociales y ver esa persona, si está en las redes sociales, qué conocimiento ha compartido o si está preocupada de la actualidad o no. Eso es lo que hacen los recursos humanos hoy en día, ¿no? Totalmente, googleamos, lo que hacemos todos. Sí. Cuando conocemos a alguien, cuando queremos buscar a alguien, lo que hacemos es googlear, es buscar en internet información. Por eso hay que preocuparse, ¿qué información, qué imagen estoy ofreciendo de mí mismo ahora, ¿no? Y sobre todo, si estoy utilizando alguna red de modo personal, ojo, es una red en abierto, es una red cerrada, ¿no? Que eso también es otro gran hándicap. Pero esto también va en sentido contrario. Si yo soy una empresa, también me van a googlear a mí, van a investigarme todo sobre mí para ver si me eligen. Con lo cual, también en el sentido contrario hay que tener cuidado. Porque a lo mejor yo estoy contando una cosa por mis canales corporativos, pero en las redes de detrás está diciendo sobre mí y mi reputación otra cosa totalmente distinta. Y entonces hay talento que no quiere venir a trabajar a esta empresa porque no tengo una buena fama, ¿no? Con lo cual creo que esto va en todos los sentidos, ¿no? Es importante cuidarlo. Pues nos quedamos con este mensaje de que hay un mundo de oportunidades, que la mentalidad y la actitud de no más se puede adquirir, se puede preparar y también que hay que tener preparado un plan B, ¿no? Para funcionar. Yo creo que sería el resumen perfecto, que tenemos que tener también un plan B preparado para lo que pueda ir viniendo.
Pues yo creo que sí, que el resumen está fenomenal. Tener un plan siempre, pero siempre digo, si tienes un plan B, que no sea un plan B de colchón, que sea para que pase a un plan A. Entonces, si podemos vivir en el plan A porque es el que nos gusta y en el que nos sentimos muy cómodos, muchísimo mejor, ¿no? Básicamente, para mí el resumen sería: seamos flexibles, abramos la mente, abracemos el cambio, porque el cambio puede traer cosas muy positivas para nosotros, y conectemos con lo que estemos haciendo, sintamos que es algo que nos aporta a nosotros y que hace que aportemos a los demás. Pues para terminar, Raquel, cuéntanos dónde te podemos localizar, o si alguien quiere ponerse en contacto contigo, las redes sociales en las que estás presente, en fin, un poco tu página web, las coordenadas que quieras para poder seguirte. Claro, pues se puede encontrar toda la información, la tengo centralizada en www. Me suena raro decir www todavía, sí. www.raquelroca.com, y ahí desde mi página web pues están todas mis redes sociales. Se me puede localizar también por email y lo que necesitéis. Vale, perfecto. Oye, antes de terminar la conversación, ya que hemos citado antes a Andrés Pérez Ortega, Alcaide también, recomiéndanos algún libro, pues, no sé, sobre estos temas, o que te creas que sea interesante, y así nos quedamos con esa última recomendación. Pues mira, voy a recomendar uno del que estoy hablando últimamente mucho porque me encanta y creo que nos hace más falta que nunca, a todos los niveles, que es Dar y Recibir, de Adam Grant. Está publicada por Gestión 2000 y creo que es un básico porque nos hace entender cómo la forma de comportarnos siendo dadores y generosos, que es esencia de lo que hemos estado hablando del Nomad, nos va a llevar a tener un mejor éxito en el entorno profesional. Pues nada, me lo apunto, lo incluiré en la nota del programa, como también tus formas de localización, tu página web, la charla TED esta que hablaba, también la incluiré. Y nada más, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos, y seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, Enrique, un placer para mí estar en tu espacio de podcast, y nada, que tengáis y desearos un muy feliz futuro. Pues ha sido muy interesante la entrevista con Raquel Roca, y muy interesante su libro Nomads, los trabajadores del futuro. Y antes de despedirme, déjame que te recuerde que este programa está patrocinado por Podcasting Power, el programa de formación de Óscar Feito, el creador de la Academia de Marketing Online, para crear un podcast desde cero. Puedes acceder a este curso en enriquebullido.com/curso podcast, y allí vas a ver o vas a descubrir cómo un podcast es un elemento muy importante que tenemos los periodistas para potenciar nuestra marca personal, como hablábamos con Raquel, para aportar valor, para difundir valor y para crear una comunidad a nuestro alrededor. Cada vez más periodistas y más empresas de comunicación están lanzando sus propios podcasts. Por eso te animo a que eches un vistazo a este curso, para que conozcas cómo funciona técnicamente un podcast, cómo crear un canal, cómo planificar los programas o las herramientas de grabación y edición de audio. Con un podcast te puedes posicionar como un profesional de referencia y te puede ayudar a mejorar y a potenciar tu marca personal. Accede a enriquebullido.com/curso podcast y ahí vas a encontrar todo lo necesario para poner en marcha tu programa. Y nada más, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te doy las gracias, como hago cada semana, por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com y a suscribirte al blog. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo, y hasta el próximo programa.